Pero ¿quiénes se acuerdan qué fue lo primero que estudiamos? A ver. La iglesia. ¿Ah? El mundo de la iglesia. ¿La qué? ¿El Antiguo Testamento? No. La ceremonia de la iglesia. Era el hombre sin la iglesia. El hombre sin la iglesia. Sí, por ese lado. El Antiguo Testamento no tenía ¿qué? La iglesia. Entonces vimos el pueblo de Dios como si fuera la iglesia en aquella época, pero había unas ciertas, ¿cómo lo podemos decir en este aspecto? Ciertos privilegios para el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Había privilegios para el pueblo de Israel por parte de Jehová Dios. Ahora vamos a ver el pueblo, la humanidad con la iglesia. La iglesia pesa. La iglesia transforma, la iglesia es la entidad que ha podido sobrevivir ¿cuántos años? ¿Cuántos? 2000 años. La iglesia, 2000 años. Es que se me está dicho que vamos a ver 3 puntos, habíamos visto el enojo y ahorita vamos a ver algo en la familia. Entonces 3 puntos, vimos 3 puntos, cómo se cariaban en el Antiguo Testamento, cómo la ley no podía llevar a las personas a tener una paz completa en su corazón. La ley era solo la sombra, dice el libro de Hebreos, de lo que había de venir, y el libro de Romanos también habla de eso. Pero la ley ni siquiera, pues, si nadie puede ser salvo, nadie puede ser transformado por la ley. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene la capacidad de cumplir la ley. Óigame, ¿cuál de ustedes, incluyéndome a mí, ha podido tan siquiera por su propia voluntad cumplir algo de lo que Dios le manda? Si uno no mantiene en esto jugándose constantemente el canastico, eso es rápido que se van viendo todas esas enseñanzas. Entonces, por eso es importante la iglesia no es el templo, la iglesia es cada uno de nosotros, que conformamos la iglesia y simplemente vamos al lugar donde Dios nos puso, donde nos llamó, y ahí es donde tenemos que trabajar. Bien, entonces, en esta oportunidad ya vimos cómo la cuestión del enojo, que es un desorden, ¿qué? Emocional, trastorno emocional, que sí se ve hoy en día en cantidad y que deja secuelas. Vimos una serie de estadísticas muy por debajo de lo que realmente son, de gente que está presa, de gente que ha muerto por causa del desorden emocional, por los trastornos emocionales. El Señor dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Entonces esa palabra ánimo involucra lo que son las emociones. Vimos que la ley no puede calmar el enojo. La ley no lo puede hacer. Ahora vamos a ver una segunda parte, que es los conflictos de familia, en la cual tenemos que discernir también que si hay algo que está pasando hoy en la sociedad, es que la familia ya no es familia, porque uno no puede llamar familia a una dama que quedó embarazada y se fue a vivir con el novio. Discúlpenme si ofendo a alguien, pero eso no es familia, ¿o sí? Eso no es familia. Familia es cuando se empieza como se debe empezar, primeramente. Segundo, si como el Señor es de segundas oportunidades, si no empezaron como debían ser y ocurrió ese hecho en que una dama quedó embarazada y se fue a vivir con el novio, bueno, cuando llegan a Cristo pueden iniciar una familia. Si siguen así, no van a conformar una familia. Una familia, una de las características que hay cuando una pareja se casa y el pastor está allá, lo primero que dice es que lo que Dios une no lo separa el hombre. Es una característica de familia. Y entonces, ¿por qué se separan tanto? Porque en la gran mayoría de oportunidades
son los hombres los que determinan. Cuando hablo hombre, hombre y mujer, o es la mujer o es el hombre que determina que se acabó el amor y que ya no más. Quiere decir que eso nunca inició como debía ser. Ahora, en el transcurso, o un pequeño porcentaje de hombres de esos o mujeres de esas deciden dar vuelta atrás. Como yo les explicaba ahorita lo del bus, se bajan y ya el bus va bien avanzado y dicen, yo me quedo por acá en este paraje. Y se quedan allá en ese paraje. Pero cuando las cosas empiezan bien, van a terminar bien. Y empezar bien es empezar ¿con quién? Con Dios. Así lo es porque Él fue el que lo determinó. Entonces, resolución de conflictos familiares en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasaba? Deuteronomio 24:1. ¿Quién lo lee rapidito, por favor? Y el 13, 24:1. Creo que lo estudiamos. Dice esto, mira, supongamos que un hombre se casa con una mujer, obvio, ¿no es cierto? Pero así dice la palabra. Aunque si lo vemos hoy en día, pues no es tan obvio. Pero ella no le agrada. ¿No le agrada cuándo? Cuando se casó, no, después. Después no le agrada. Hoy en día no se agrada, es que, discúlpeme, parecen bobos, que no se entienden en la cama, como si las camas hablaran. ¿No? ¿Sí o no? ¿Se han escuchado? Se separan porque no nos entendemos en la cama. Luego la cama es para estudiar, para dormir, para descansar. Pero hoy en día se tiene claro eso y se separan. Hay mil disculpas para que una pareja bueno, un hogar eche por la borda. Porque él encuentra algo reprochable en ella. Entonces, ¿qué es reprochable? En el Antiguo Testamento y en la forma de actuar de los judíos era ciertamente una forma machista. Y entonces, en las tradiciones, es verdad que dicen que si se le quemaba el arroz, podía simplemente escribirle carta de divorcio. No siempre era porque, según él la encontrara que le había dicho que era virgen y ya no era virgen. No. También solía pasar porque la aborrecía, porque ya no quería estar con ella, por mil cosas, simplemente le escribía carta de ¿qué? De divorcio. Increíble no eso, increíble que hoy esté pasando lo mismo, increíble que hoy los jueces le digan a ustedes, simplemente dígame y se le acabó el amor y le firma el divorcio. O sea, tan sencillo. Eso era el Antiguo Testamento, que la ley no puede llevar a un hogar hasta el final, jamás. Ni la ley ni la religión. Solo Dios puede sostener un hogar hasta el final. Hasta el final. Entonces escribe un documento de divorcio, se lo entrega y la echa de la casa. Imagínense. 3 circunstancias. A ver, pasa. Algo reprochable según el hombre. Según el hombre dijera, no me gustó esto de usted. Miren que no dice que si ella encuentra algo reprochable en el hombre, ¿no es cierto? Dices, él determina si el hogar existe o no. Y ahí sale mucho en el capítulo 31 de Proverbios. La mujer sabia edifica, mire a ver cómo hace para que no se le queme más el arroz, porque ese hombre la saca a volar. El hombre tenía como la primacía y él era el que determinaba si sí o si no. Sigue. Él era el único que podía hacerlo. Ya lo estoy diciendo, sigue. Y tercero, imagínense, la echa de la casa. La echa de la casa no era sacarle los trapos ni la bolsa allá afuera, sino era llevarla donde los puede decir, le entrego su hija. Tenía que entregarla y a donde la sacó, eso sí tenía que hacerlo. Eso es echar de la casa. Ahora, tenía que dar una razón justa de por qué la sacaba. Los padres tenían que escuchar qué era lo que no le gustaba a él. Mira Deuteronomio 22, 13, 24, alguien que lea, pero en bombas. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que den de que hablar y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la debí. Entonces el padre de la joven
hombres de su ciudad y morirá. Por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre, así quitarás el mal del medio de ti. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con él, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y lo apedrearéis y morirán la joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal del medio de ti. ¿Qué tal? Eso se llama ley. ¿Necesitaba Jesucristo venir? Claro. Miren, si el hombre decía que no le gustó, o sea, le desagradaba porque él llegaba a decirles que no era virgen, los padres tenían, la muchacha tenía que dar voces y decir: papá, mamá, sí soy virgen, venga, mira la sábana. Y ahí estaba, en la sábana estaba la prueba de que sí era virgen. Así que pues muy mongólicos iba a decir que no y no me revisaba primero la sábana, hermano. ¿Qué pasaba si era mentira? Él no era apedreado, tenía simplemente que pagar un buen dinero, así que lo tenía que pensar 2 veces, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasaba si resultaba que el hombre sí la hallaba que no era virgen? Entonces simplemente él no era apedreado, pero ella sí. Así que si ven cómo hacia la mujer había no una discriminación, sino más bien un trabajo de Dios al corazón del hombre. Aquí notamos que el corazón del hombre es más duro que el de la mujer. Más duro, lo estaba probando el Señor. ¿Qué hombres? Obviamente eso no fue lo que hizo Abraham, por eso Abraham ante los ojos de Dios era agradable, porque él nunca quiso hacer eso ¿con quién? Con Sara. ¿Listo? Y otros hombres así como ellos. Una ley inflexible y autoritaria con el ánimo de quitar las malas conductas de los hombres. Está trabajando con el hombre directamente. Tercero, bueno, entonces antes de entrar ahí, decimos resolución de conflictos familiares en el Antiguo Testamento. Solo puse esos 2 ejemplos, pero hay 1000 ejemplos y no vamos a ahondar más allá, solo a completar y decir que las cosas en el Antiguo Testamento se arreglaban así. ¿Sí? Para que ustedes vayan visualizando qué tan importante es la iglesia ya de Jesucristo hacia adelante, y en la iglesia los conflictos ya no se arreglan así, de esta forma, ya son diferentes. ¿Por qué dice Jesucristo? Por la dureza de vuestro corazón. ¿Por qué hay que escribirle? Decía, ¿por qué le escribían carta de divorcio a la mujer? Y Jesucristo dice, por la dureza de sus corazones. ¿Y qué está diciendo ahí? Con el hombre era que estaba trabajando el Señor, y mayor responsabilidad tiene con el hombre. Ahora vamos a un tercer punto, que es cómo en la venganza, una enfermedad del alma muy destructiva. En el Antiguo Testamento, ¿cómo era la cuestión de la venganza? ¿Y cómo debe ser ahora con la iglesia? ¿Están entendiendo o no están entendiendo? Primer punto que vimos, cómo se trataba el enojo en el Antiguo Testamento sin la iglesia. Cómo se trataban los conflictos de familia en el Antiguo Testamento sin la iglesia. Y ahora, cómo se trata la cuestión de la venganza, porque ustedes no van a decir aquí que no tienen corazón vengativo. ¿Ah? Que no les hacen algo y quisieran matar y comer del muerto. Según la persona que les haga, porque si es bien cercana, eso sí los perdonamos. Pero si no están cercanas, eso sí queremos que les caiga un rayo encima. Entonces, ¿cómo se debe tratar la cuestión de la venganza? Importante saber eso. ¿Listo? Entonces, ahí le puse como título: la venganza, una enfermedad del alma muy destructiva. Muy destructiva. Demasiado destructiva. Mira lo que dice en 1 Reyes 19, 1, 2. 19, 1, 2. ¿Quién quiere ir ahí? Acab dio a Jezabel, la
A ver, ¿cómo, o sea, ¿qué ves ahí en cuanto a esta dama? ¿Cuál era el pensamiento? No solo de ella, el pensamiento de Absalón, el hijo de David, era el mismo. El pensamiento de los hijos de Dina para vengar la violación de su hermana. El pensamiento de Caín, como lo vimos, ¿no es cierto? La venganza se tomaba así. Pastor, pero hoy es lo mismo. Claro, yo estoy de acuerdo. Hoy es lo mismo. No, hoy no es lo mismo. Hoy es peor. Pero como estamos hablando de nosotros, la iglesia, estamos enseñándoles cómo debemos nosotros comportarnos ante las circunstancias adversas, o cuando nos ofenden, o cuando hacen algo en contra de nosotros o de personas que nosotros queremos. Entonces, de esta forma, allí vemos a Jezabel diciendo: espera y verá que lo voy a matar, lo voy a fritar, voy a acabar con él. Y efectivamente, ¿qué fue lo que hizo? Acabó con ese varón y listo, así de sencillo. Realmente no fue Elías quien mató a los profetas de Baal, porque ¿cuál era digámoslo así vulgarmente, cuál era la piedra de Jezabel? Según eso. No, ¿quién no? Y no, ¿cuál? Léelo de nuevo. ¿Están enfocados todos aquí? Listo. Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los israelitas. ¿Cuál era la piedra de Jezabel? Había matado. Que habían matado 24 profetas que a ella le hablaban de vez en cuando al oído. Le mataron los profetas, ya no de aquí le hablara. Entonces ella: lo voy a fritar. Entonces realmente no fue Elías quien mató a los profetas. ¿Quién fue? Pero ella no, ella de hecho la culpa fue al hombre, ¿no es cierto? Va a vengarme de él. Y mató al hombre, pero siguieron más hombres. ¿Sí mató al hombre? No, lo persiguió apenas. ¿Pero lo hubiera podido matar? Claro, yo hubiera podido matar a Eliseo y a todos, y siempre se levantará uno más, uno más. Llevamos años enteros en que matan profetas, matan apóstoles, matan siervos de Dios, se mueren y Dios vuelve y levanta. Parecen hormigas colonas, salen en marzo por todos lados, ¿no es cierto? Dios levanta y levanta y levanta, y siempre Dios está esperando es que alguien diga: Señor, yo te quiero servir. Dice: ah, bueno, a ti te voy a usar. Cuando uno le dice: Señor, yo quiero servirte, te voy a usar grandemente. Siempre ha pasado esto. Entonces, la venganza contra los hombres de Dios ha sido increíble, increíble. Ha sido destructora, ha sido de asesinatos, de acabar con sus familias, de acabar con sus vidas. Actualmente están matando pastores en lugares donde supuestamente está prohibido predicar la palabra. Hay hombres usados y osados. La venganza en aquella época, de una, y resulta que no se tenía en cuenta a Dios en este caso. Y en muchos casos la gente odiaba al predicador, odiaba al apóstol, odiaba al profeta, y no se daban cuenta que era Dios levantando hombres, como los 17 hombres que levantó, mayores y menores del Antiguo Testamento. 16 o 17. Ah, son 17 libros, ¿no? Gracias, hermano. Va bien usted. Sigue. Segunda de Samuel 3:22-30. Segunda de Samuel. Y he aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido y él se había ido en paz. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo: Abner, hijo de Ner, ha venido al rey y él le ha despedido y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo: ¿qué has hecho? He aquí, Abner vino a ti, ¿por qué pues le dejaste que se fuese? ¿Tú conoces a Abner, hijo de Ner? No ha venido sino para engañarte y para enterarte
cuando Abner lo vio a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto, y allí, en venganza de muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Cuando David supo después de esto, dijo: inocente soy yo y mi reino delante de Jehová, para siempre, de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca de flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Joab pues y Abisai su hermano mataron a Abner porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Increíble, ¿no? Venganza tras venganza. Lo vemos cada día. Este relato es una muestra de las consecuencias que trae no controlar la enfermedad de la ira que produce venganza. O sea, el texto en Proverbios habla de rienda suelta. Rienda suelta. No controlar el espíritu, la rienda suelta. Y ¿a cuántos de nosotros no nos ha pasado una factura grande, la rienda suelta? Pero a unos más que otros. Rienda suelta. El no control ha traído a mucha gente incluso a adulterar. Uno no adultera por ira, ¿sí no? ¿Sí o no que no? Uno adultera porque no tiene el control de sus emociones. Eso se llama rienda suelta, un espíritu que no se le retiene, simplemente va a volar, sale. Acá en este caso había venganza, los unos vengándose de los otros. Mientras David había perdonado la vida a su sobrino, porque aquí vemos, David se lo perdonó porque tiene un corazón ya más apacible. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Joab cogió y dijo: ¿cómo es posible que usted lo perdone? Vean las dos clases ahí. Así se trabajaba en el Antiguo Testamento. Este hombre estaba lleno de resentimiento y de odio, más lleno cada vez, y cuando escuchó que David había perdonado a ese hombre, se llenó más de rabia. No es raro ver cristianos con sed de venganza de cosas muy pequeñas que pueden terminar en cosas muy dolorosas. La ley jamás pudo sujetar los sentimientos de estos hombres. Y repito nuevamente, leer la Biblia es como querer estar en la ley nuevamente. Pastor, ¿quién me explica eso? Leer la Biblia es como querer estar en la ley nuevamente. Porque de nada me sirve leerlas. De nada nos sirve leer la Biblia. De nada nos sirve. Grábense eso, hermanos. Ahora, si uno de ustedes me dice: pastor, yo la leo y me ha servido, listo. Estoy equivocado, entonces ahora en adelante me pongo a leerla más. Leer la Biblia, primero no tenemos retentivo. Mira, tú lees la Biblia hace 3 días, yo te pregunto: ¿y qué leíste? Y no sabes. Y algunos dirán: yo me acuerdo que leí algo sobre tal. Bueno, y si te pregunto hace 5 días, ¿cómo queda? Algunos la leen esta mañana y en la noche yo les pregunto y no se acuerdan. Algunos la leyeron ayer, hoy les pregunto y no se acuerdan, si la leyeron nada más. Pero cuando tú lees la Biblia y la estudias juiciosamente, como Dios dice, se te queda acá y acá. Y tú relatas en tu conciencia lo que estudiaste y lo que Dios te enseñó. Porque la Biblia hay que exprimirla para que hable. Escuchen bien, a la Biblia hay que exprimirla para que nos hable. Cuando tú tomas la Biblia así por encima nomás y la lees, hay cosas bonitas. Pero chao, dentro de pocos días, adiós. No sirve de nada. Eso es ley. Y lamentablemente hay muchos cristianos que viven como si vivieran en la ley. Viven en la gracia, están dentro de una iglesia, pero no exprimen la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que transforma a un hombre? ¿Qué es lo que hace que un hombre ya no le dé rienda suelta a su espíritu o a su ira?
que la palabra de Dios haya entrado en su corazón y lo controle. Que el Espíritu de Dios active ese fruto llamado templanza. Eso no es por arte de magia. Eso no es que tú una vez estudiaste Gálatas 5, 22, 23 y 24 y ahí dice que el fruto del Espíritu es dominio propio. Ah, yo ya sé, pastor, yo lo sé. ¿Y de qué te sirve? Rienda suelta. Ah, pero cuando tú antes explotabas, pero ya no explotas, así sueltes algo, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué evidencia? Que está orando y que tú lo estás dejando. Y entonces ahora tú vives con una paz diferente a la de antes. ¿Se da cuenta? Eso hace parte de la iglesia. Eso no pasaba en el Antiguo Testamento. Esa es la gran diferencia. Así que esto nos sirve para reflexionar. ¿Qué te la pasaste haciendo todo el año? ¿Leyendo la Biblia? ¿O estudiándola? ¿Se acabó el año? Tú puedes decir, me sirvió. Porque venir a la iglesia no te va a servir si realmente. ¿Por qué? Porque van a aparecer una serie de situaciones en nuestras vidas, ¿sí o no? Que no esperábamos. ¿Quién dice eso? Amén. Van a pasar. Van a pasar hoy, pasaron ayer o pasarán mañana. Van a suceder cosas y no necesariamente muy agradables, sino cosas que nos confronten internamente. ¿Y cuál ha sido tu reacción? Ira, rabia, vulgaridades, enojo. Entonces, tú que cuando reaccionas así y tú eres permanente y no puedes perdonar y sigues en esa tónica, ¿tú qué tienes que decir? Que leí la Biblia. Me la pasé leyendo la Biblia, no la estudié. Estudié uno que otro texto. Porque si la hubieras estudiado, Dios de una forma sobrenatural hace que eso se quede en ti. Y cuando apareció la dificultad y la adversidad, entonces tú sientes que te sirvió. Posiblemente no reacciones a la altura que deberíamos reaccionar, pero ya las otras personas podrán decir, vea, este está reaccionando diferente a como era antes. ¿Sí se dan cuenta? Esa es la gran diferencia. ¿Quién tiene que sacar esa reflexión? Pues cada uno de nosotros. ¿Te sirvió la palabra de Dios este año? ¿Sirvió leerla? Eso es religión. ¿Listo, mis hermanos? Y eso es lo que poco a poco va como socavando. Hay cuando uno va, por ejemplo, a esos lugares, hoy en día se han destapado muchos lugares en el Guaviare de indígenas, y tú vas a esas piedras grandes y tú encuentras piedras donde todavía hay goteritas cayendo. ¿Y ustedes qué ven ahí? Huecos. Y la goterita cae ahí. Cientos de años, una gotica de agua va socavando una piedra, que a veces ni con cincel podríamos nosotros romper una piedra de esas. Sin embargo, el agua es poderosa y va abriendo el huequito. Bueno, estas cosas, no ponen atención, poco a poco va socavando el corazón del cristiano, el buen hábito del cristiano, la buena conducta del cristiano, los principios del cristiano. El cristiano puede aprender principios hoy, pero si no continúa en el proceso y no entra al gimnasio de la palabra, donde se ejercita cada día, entonces empieza a ¿qué? A socavar y empieza a tener una dificultad con Dios. Termina como Jacob peleando con el ángel de Peniel. ¿Tienes una dificultad con él? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto? Me aburre esto, no me gusta la iglesia, no me gusta esto, no me gusta orar, no me gusta. Eso ya es que está socavando su corazón. Entonces no se está dando lo que Dios creó en cuanto a la iglesia. El propósito de la iglesia no se está dando en algunos cristianos, pero no es por la iglesia, es porque el propio cristiano está permitiendo que esa gotica vaya socavando
esos principios y esos valores. Pásala, Jessy, por favor. Vamos a leer rapidito, ¿listo? Mateo 21, 22, ¿quién lo lee? Oísteis que fue dicho. ¿A quién le dice y quién dice? Jesucristo a los judíos. A los judíos. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. ¿A quiénes? A los antiguos, o sea, ¿a los de dónde? Los del antiguo, lo que estamos estudiando. Entonces Jesús, que viene a establecer la iglesia, le dice a ellos, a los fariseos, a todos esos, les dice: ustedes escucharon fue lo que dijo ahorita, ustedes leían nada más la ley. Eso es lo que les está diciendo, ustedes escuchaban. ¿Por qué? Porque había el escriba y estaba el lector, digamos, que leía la ley, y el resto que hacían, sentados. Ahí ellos les decían: ustedes leían, porque había un solo rollo. En la sinagoga no le daban un rollo a cada uno, ni nadie andaba con ese rollo de aquí, sino uno solo tenía el rollo de la ley, y los demás que hacían, se sentaban y ¿qué hacían? Escuchaban, pero escuchar es como si lo hubieran leído. Y los eruditos y los rabinos le entregaban la misma situación, la misma ley a los que se sentaban. ¿Y ustedes saben qué hacían los que se sentaban? Solo escuchaban. Y se grababa ¿qué? La ley. Y esa ley no hacía nada en el corazón de ellos. Todos eran legalistas, todos. No habían cambiado. Entonces empieza Jesucristo a dar una batalla directa contra esto. Y dice: ustedes escucharon en el Antiguo Testamento, que es lo que yo hoy les estoy enseñando, la diferencia entre la ley y la gracia, el pueblo de Israel y la iglesia de Cristo. Amén. Y nosotros somos de esa. Y nosotros sí tenemos que aprender a resolver lo que es el enojo. Y tenemos que aprender a resolver lo que son los conflictos familiares, para que no se ahonden, para que no se dañe la relación. Tenemos que aprenderlo, hermanos. No podemos terminar como todos los que diariamente están desmoronados, como la sociedad, como el mundo. Nosotros hemos ganado la pela. Y de la única forma que un hogar se sostiene es con la palabra de Dios, pero no leída, estudiada y puesta por obra del corazón. ¿Entendieron los que tienen pareja todavía, los que tienen familia, que eso hoy en día es un tesoro? Hay que pelear por eso, y pelear a la manera de Dios. Tenemos el sustentador. Amén. Él nos va a guiar si hay dificultad, nos va a decir qué hacer y cómo hacerlo, no a la manera de nosotros. Ya no es la ley. Si la ley decía, la ley de los celos, puedes tener 2 y 3, decía, pero tienen que alimentarlos a los 3. Lean Deuteronomio. Vean lo que les acabé. Si no les gustó, échela. Eso era de la ley. Con la gracia es diferente. Y estos que le voy a presentar acá fue la defensa fenomenal de Jesucristo. Ya estando aquí, inaugurando la iglesia, empieza a confrontar a los de la ley. ¿Qué le dice otra vez? Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Ustedes entienden eso? Ustedes escucharon el ejemplo que fue dicho antes: no matarás. Entonces ahora Jesucristo les dice: no, mire, ¿de dónde sale el asesino? Él mismo dice: ¿de dónde salen los asesinatos? El corazón. Eso es lo que está planteando Jesús.
Ahora yo les digo, no se enojen. ¿Sí se dan cuenta? Ahora con la iglesia se trabaja el enojo. No se trabaja para pagarle al abogado para que me saque de la cárcel porque maté a fulano, que es diferente. Acá los que mataban tenían que pagar algo. Si no era que hierro con hierro, o golpe con golpe, o pie por pie, ¿no es cierto? El que mataba intencionalmente en el Antiguo Testamento moría de la misma forma. Tenía que morir. Al pelado que era necio lo sacaban y el pueblo tenía que castigarlo a punta de pedradas y matarlo. Así. Pero era trabajando el corazón de los hombres. Ahora viene Jesús y dice, no, mire, vamos a trabajar de otra forma. Vamos a trabajar en tu corazón. Vas a aprender a no enojarte. Y si te enojas, vas a aprender a no madurar en ese enojo. Vas a aprender a perdonar a tiempo. Vas a aprender a bajar la cabeza. ¿No les parece mejor eso antes de volvernos unos asesinos? O antes de estar odiando a la gente porque me hizo y viéndolos. Esto es lo que hay que creer. Ese es digámoslo, el progreso del Evangelio. Es el sentido que el Señor dice. Ahora los que me reciban a mí, les voy a enseñar a no odiar. No, mira, una ira bien grande tú puedes, si no tienes estas enseñanzas, tú puedes cometer el error como lo vimos la semana pasada. Cientos y cientos de personas en las cárceles y no eran asesinos, eran personas común y corriente. Pero el hombre llegó, encontró a su esposa con otro y en vez de decirle déjeme arruncharle al lado, ¿qué hizo? Los mató. Solo entre las emociones. Claro, no lo manejó. Si un hombre entra y encuentra a su esposa con otro hombre, y si es un hombre de Cristo, normalmente ¿qué tiene que hacer? Darle palgus para que vaya, no, ¿qué tal? Dice, no, trabajar la vida y decirle, bueno, hasta aquí llegamos. Esto no me lo aguanto. Hasta acá llegamos y me voy a dedicar al Señor. Me voy a dedicar al Señor y que Él sea quien me guíe. ¿Sí se dan cuenta? Pero aún todavía eso no lo aprendemos. Es fácil decirlo. Es fácil decirlo. Uy, me está amenazando. No. ¿Sí? No, mire. No. ¿Por qué digo? Porque si una pareja, los dos están en Cristo, lo normal es que si los dos tienen la gracia en su corazón y la batalla diariamente, nunca va a haber eso. No, es que de pronto, no de pronto, no hay de pronto. Nunca, si los dos le caminan al Señor, se mueren los dos en Cristo. Si uno de los dos empieza a fallar, ahí sí es fácil decirlo y vamos a ver cómo reacciona el otro. Estamos hablando del buen cristiano, del que está pegado al Señor y le sucedió algo. ¿Cómo reacciona? De eso estamos hablando y es lo que dice, esto es lo que me favorece estar en la iglesia. Esto es lo que estoy enseñando. ¿Y qué trae de bueno ser de la iglesia, ser parte de la iglesia? Bueno, se lo estoy diciendo. Aprendemos a controlar el enojo diferente a como antes nos enojábamos. Eso no quiere decir que no lleguemos ya, ahora nunca nos volvemos a enojar. No, nos volvemos trogloditas. No se trata de no volvernos a enojar. El enojo es una alarma que hay en nosotros. Dios puso el enojo. Pues, airaos, pero no pequéis. Está diciendo airaos, enójate. Pero ¿hasta dónde? Porque si una persona no muestra enojo por cosas que son contrarias a sus enseñanzas, está contemplando hacerlos. Yo no me enojo entonces porque hay tanto homosexual. No me voy a enojar entonces porque están denigrando tanto de Dios. Entonces me quedo callado y voy a abrazo a la gente chévere, bacano, no pasa nada. No, tú tienes que enojarte, pero se llama un enojo que santo, como el de Jesucristo, que se enojó también. Como el de Pablo, Gálatas insensatos. Eso no se lo dijo a insensatos. Oh, bravo. Se ven muchos pasajes en Gálatas de Pablo, bravo, con
con estos que ya estaban en la gracia y les dio por devolverse a la ley, que es de lo que estamos hablando. Sí. Mira el 27 y 28 y el 5 rápido, Fabián. Toda la oportunidad que lo leas todos. Hoy está bendecido. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, ¿qué pasaba con el que adulteraba? Pues tenía que pagar una multa y grande. Y se metía en problemas y no podía vivir con su esposa. Y si adulteraba tenía que darle libertad a la dama. Y si adulteraba por una, ¿cómo se llama eso? Por un desliz. Si hay deslices, ¿no? Por un desliz. Hoy en día más. Miren, uno necesita abrir esto para ver pornografía. Ustedes salen a la calle y ven pornografía. Sencillo. Así está eso. De la forma en que las mujeres se visten hoy en día, es pornografía. Y a mí nadie me va a decir que no. Jamás se había visto lo que se está viendo hoy. Las mujeres con todo esto suelto. Mire, acá en la ciudad, de todo lado, pornografía a la lata. Ya no se necesita entrar a esto. Eso es increíble lo que está pasando. Por lo tanto, también sube cada día más el descontrol de los hombres y de las mujeres. Aquí adultera el hombre y aquí adultera la mujer. Ya casi la vaina va como empatadito. ¿Por qué? Porque esas son las reglas del mundo. Haga, no pasa nada. Viva su sexualidad como usted quiera. Incluso puede ser cristiano, no pasa nada. Se escachó, se arrodilla y le pide perdón a Dios y listo, todo pasó. No pasó nada. Y entonces de lo que siembra el hombre recoge. Y que de Dios nadie se burla, ¿dónde queda ese texto? Perdón. Yo no entiendo. Hay muchos que lo ven y dicen, no, pues vamos a hacer esto, no pasa nada. Pasa. Que no pase ahorita, no pase en un mes, no pase en 6 meses. Le puede pasar en 5 años. Y cuando le pasen 5 años no se va a acordar. ¿Cuáles son las consecuencias de lo que hizo hace 5 años atrás? Lamentable. Es mejor que le pase de una vez, ¿sí o no? Pero como nosotros no somos los que destinamos eso, sino es Dios. Pero acá le dijo, ¿cuál fue el primer tema que le tocó? El del 5, 21, 22. El enojo. El segundo, la parte sexual. La parte sexual, desorden sexual. El tercero, que lo toca ahí mismo, 31, 32. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Qué le está diciendo? Fue dicho, en la ley les dijo, mire, si usted ve que su mujer comete alguna falla, si usted ve que su mujer se peina feo para este lado y usted quiere ir para este lado y no le quiere hacer caso, déle carta de divorcio. Es que usted, tengo un libro de costumbres bíblicas y ustedes se sorprenderán. Se sorprenderán de por qué los judíos echaban a sus esposas. Y ese texto dice, también fue dicho que el que repudia a su mujer, pero no es explícito, no dice por qué. Sin embargo, también dice que si la repudia, y yo les digo, dice Jesús, y yo les digo, eso ya sabemos con la iglesia, mis hermanos, con nosotros, dice, no pueden repudiar a su mujer. Si se casó con ella, y viceversa, ¿no? ¿Escuchó, Daniel? Y no se haga que no es con usted, hermano. Todos. Por eso el paso es tan importante. Ese paso es que es un proyecto de Dios, no es proyecto de hombres. Cuando uno se casa, no es un proyecto que mi esposa y yo, o la novia y el novio estén planeando, jamás. Los novios planean la ceremonia, pero la boda la planea Dios, porque Él la inventó. Amén. Entonces por eso es tan importante, mis hermanos. Cuando se casa y se casa y no se cansa. Es un dúo, no un duelo. Aunque a veces se convierte en un duelo, pero después termina siendo dúo.
y será duro hasta siempre, no es una tripleta. ¿Entendieron? Duro para los hombres incrédulos, duro para los hombres duros de corazón, claro, para las mujeres duras de... Usted está hablando de corazón. Es que, ¿por qué nosotros tenemos que endurecernos? Porque la pareja es dura de corazón. Usted cúmplale al Señor. ¿Sí me entienden o no me entienden? Los que adulteran son los duros de corazón. Los hijos de Dios no adulteramos, así el otro adultere o la otra adultere. Para ellos va a haber un momento especial del que es fiel. Así nosotros seamos infieles. Y llegará en su momento. Usted siga siéndole fiel al Señor y siga siendo cada día más blando. Amén. Amén. Eso hace parte de los beneficios de la iglesia. Es que si podríamos pasarnos acá estudiando 3 meses, miércoles tras miércoles, beneficios de la iglesia, para que nos demos cuenta que esto no es solo venir acá a orar, a cantar unas canciones, a hacer la palabra, a leer la Biblia y salir a lo mismo. No, esto trae beneficio 100% en todas las áreas de la vida. Que uno lo pueda ver es diferente, que otros lo vean como una religión, como un acto ceremonial. Voy a tal día, voy, escucho, me canso, bostezo 28 veces, miro el reloj 40 y me voy. Clave, cósanse la boca y no traigan reloj. Se quitan 2 cosas encima. Pero cuando usted venga a la iglesia, venga con toda, porque se le va a instruir. Se le va a instruir algo que no se hace en ninguna otra entidad, ni del Estado ni del mundo. Se le instruye para cosas internas que se reflejen en lo externo. Porque ¿cuál es la mayoría de los problemas hoy de la sociedad? Eso, precisamente. ¿Cuánto nos sufren cuando hay separaciones? ¿Cuánto nos sufren cuando hay violencia contra los niños? ¿Cuánto no se sufre porque eso se podría evitar? Sí. Lamentablemente lo queremos evitar ya cuando pareciera que está. Aunque con Dios nunca será tarde. Mi esposa iba a decir algo hace rato. No, que acá está condicionada esta palabra solamente a que por causa de fornicación, solo por eso el hombre puede repudiar a su mujer. ¿Y qué está haciendo Jesús ahí? Diciendo, mire, en esa época la pueden repudiar por lo que les diera la gana. Siempre tengo que encontrar otra más bonita andaba. ¿Sí, no? En esa oportunidad le dice, no, ahora solo porque tu esposa adulteró. De resto, no la puedes repudiar, no te puedes separar de ella. Para los cristianos, allá afuera, sí, allá afuera no les importa eso para nada, nunca lo han escuchado incluso. La sociedad que Dios de hoy en día, tú le hablas de Dios y dicen, casi que dicen con qué come eso. Porque ellos representan ahí en relación a Dios es con las iglesias católicas y los santos y hablan de eso. Pero que vayan a hablar en el evangelio, no, nosotros tenemos, mejor dicho, tenemos un privilegio grande de poder hablar de esto.